Si hablamos de el género cinematográfico de terror, hay una serie de películas, una serie de cintas que destacan sin duda por encima de la gran cantidad de producciones de este tipo. Y de entre esas seleccionadas hay una que destaca, que sobresale por encima del resto. Una película que ha trascendido y aterrorizado generaciones. Una película que, a pesar del paso del tiempo, fue estrenada en 1973, sigue provocando un terror extraño, una inquietud que parece incluso superar las barreras de la persona más escéptica. Parece que toca una fibra sensible y que nos habla de un terror primordial, un terror que acompaña al ser humano desde la más remota antigüedad. Hablamos del Exorcista, una película que desde lo cotidiano parece atraparnos y provocarnos un terror y una inquietud diferente a todo lo conocido o a todo lo que hemos podido ver en la gran pantalla. ¿Quién sabe por qué? Lo cierto es que en esta ocasión, en El Dragón Invisible, vamos a abordar el verdadero caso del Exorcista, el expediente X que inspiró a William Peter Blatty, el autor de la novela que inspiraría la película de William Friedkin, y que, como digo, no hace mucho, hace unas semanas, regresaba a la actualidad porque en la Universidad de Duke han aparecido unos documentos que, bueno, quizá tengan las claves de este impactante e inquietante caso. Nosotros lo vamos a analizar todo en profundidad con estas últimas informaciones, documentos olvidados que recuperamos esta semana para intentar analizar en profundidad, insistimos, el verdadero caso del Exorcista. Olvídate de fantasías, asómbrate con la realidad. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. ¿Recuerdan esta película? Seguro que sí. No en vano, es considerada por muchos la cinta más terrorífica de todos los tiempos. Hablamos, cómo no, de El Exorcista. Le digo que eso que está ahí arriba no es mi hija. Yo quiero que usted me diga con certeza que a mi hija no le pasa nada más que en el cerebro. Dígame que sabe con certeza que un exorcismo no servirá de nada. ¡Dígamelo! Lo que quizá no todo el mundo sepa es que la novela homónima, escrita por William Peter Blatty y que sirvió de base para el film, está inspirada en un inquietante caso real. El de un adolescente de 13 años que, durante varios meses, padeció en sus propias carnes lo que su familia y la mayoría de sacerdotes que siguieron y documentaron el caso interpretaron como una posesión demoníaca. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! Fenómenos poltergeist, fuerza titánica, palabras formadas de forma extraña en su piel mediante heridas, violencia desmedida y sin causa aparente, conocimiento de lenguas diversas y no aprendidas, es decir, xenoglosia, son algunos de los fenómenos que, de forma misteriosa y desconcertante, acosaron al joven protagonista del verdadero caso del Exorcista. Hoy, en El Dragón Invisible, nos disponemos a contar toda la verdad sobre esta historia, desvelando datos y acudiendo a documentos olvidados que dan un giro a este sorprendente y apasionante expediente X. Atentos, os sorprenderéis. Tal y como anunciábamos, tal y como escuchabais, estoy convencido de que
habréis reconocido inmediatamente la película que en cierto modo pues nos ocupa esta semana en El Dragón Invisible. Dicen algunos expertos que es la película de terror más terrorífica, valga la redundancia, de todos los tiempos. Pero quizá hay algo que no sabéis, o que muchos de vosotros no sabéis, y es que El Exorcista, esa película, esa cinta que tantas pesadillas y tanto terror ha provocado en muchos de nosotros, está inspirada en un caso real. Estoy convencido de que muchos de vosotros también habéis escuchado en alguna ocasión pues este trasfondo real de la película El Exorcista. Pero esta semana en El Dragón Invisible tenemos un propósito muy claro, y es intentar aportar datos bastante desconocidos en lo que respecta a esta historia, que tiene que ver con las verdaderas identidades de los protagonistas de aquella historia y con la involucración, en cierto modo, de personajes importantes dentro de la parapsicología. Acudiremos también a documentos olvidados que nos dan determinadas claves para comprender mucho mejor este auténtico expediente X. Para ello está con nosotros, y es un lujo de nuevo, recibir a nuestro compañero Antonio Luis Moyano, colaborador también de la revista Enigmas y apasionado de todo lo que tiene que ver con esta película y con este expediente X. ¿Qué tal, Antonio Luis? Bienvenido. Hola, Jesús, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en El Dragón Invisible. Película sobrecogedora, El Exorcista, ¿verdad? Pues sí, no es que sea de mis películas favoritas, pero bueno, es todo un punto de inflexión dentro del género cinematográfico de terror, y junto con películas como La Semilla del Diablo y La Profecía, digamos que inaugura ese género de cine satánico que cambia de alguna manera pues lo que hasta entonces era el cine de terror, ¿no? Y de ahí su importancia. Analizaremos e iremos dando ciertas claves de la película a lo largo de los próximos minutos, pero lo que nos interesa esta semana es centrarnos en el caso real que inspiró a William Peter Blatty, el autor de la novela El Exorcista, que daría pie a la famosa película y que tuvo lugar en 1949. Un caso que ya de entrada nos ofrece una gran diferencia con la película, y es que el protagonista no es una chica, sino que en este caso es un adolescente, un niño. Exactamente, es que lo que convierte al Exorcista en una película más sobrecogedora que otros títulos que he mencionado antes es que se basa en la novela homónima, y esta novela está basada en unos hechos reales que William Peter Blatty tuvo ocasión de conocer en su época de estudiante en la Universidad de Georgetown. Parece ser que el detonante es una píldora informativa que aparece en los periódicos de aquella época. Washington Post, en el Washington Post, efectivamente, aparece referenciado en cualquier página de internet o en cualquier revista que se consulte sobre este tema. Y en este recorte del Washington Post, ese exorcismo real se sitúa en Mount Rainier, en el estado de Maryland. Luego veremos seguidamente de que eso fue, digamos, una especie de cortina de humo, porque los hechos no ocurren en Mount Rainier, sino que transcurren en otra localidad, en Cottage City, una localidad muy pequeña que actualmente tiene no llega a los 1.500 habitantes. Lo que vamos a ir viendo es que la historia que comúnmente se ha divulgado, esta supuesta historia real que inspiró El Exorcista, digamos que habría que actualizarla, porque hay muchos datos que se han corregido y que no son como se han divulgado en muchos programas, libros o artículos. Exactamente, a día de hoy pues el trabajo de varios investigadores, un trabajo que han desarrollado de manera independiente, pues converge en que a día de hoy pues podemos decir el nombre real de la persona que inspira, estamos hablando de la película más sobrecogedora de todos los tiempos, y de que muy probablemente el caso real en el que está inspirado El Exorcista probablemente pueda explicarse desde el punto de vista de la psiquiatría sin necesidad de recurrir a explicaciones, en este caso preternaturales, es decir, de que el demonio pues pueda poseer a una persona. Somos conscientes de que El Dragón Invisible es seguido también por un público, podríamos decir no especializado, pero sí aficionado a estos temas, y que por tanto estoy convencido de que conocen la historia real del Exorcista. Intentaremos sorprenderlos, y uno de esos datos que quizá puedan llamarles la atención es uno que en cierto modo nos traía de nuevo a la actualidad
este caso real que inspiró El Exorcista. Efectivamente, porque si tuviéramos ahora mismo que poner un titular en El Dragón Invisible, sería que se ha desclasificado el expediente X del Exorcista. Y esto pues nos lleva a una intrahistoria absolutamente apasionante de cómo se han rescatado estos expedientes X. Si quieres te cuento un poco en situación. Por favor, cuéntanos esa historia porque, bueno, es casi también de película, en cierto modo. Pues sí. Resulta que, bueno, en la Universidad de Duke, que seguramente los aficionados a la parapsicología sabrán que es donde en los años 20 y 30 pues estuvo funcionando el primer departamento de parapsicología, a instancias del profesor Joseph Rhein. Pues bien, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, estaban preparando una exposición para la noche de Halloween. En esta exposición pues estaban los administrativos que trabajan en su biblioteca, estaban rescatando libros, fondos documentales, testimonios gráficos, en fin, todo ese tipo de documentos relacionados con el mundo de la brujería, del ocultismo, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando uno de estos archiveros, Alex Marsh, allí en el fondo de una caja olvidada, encuentra dos cartas que están escritas a máquina de escribir. Ya utilizamos los ordenadores, en fin, y son cartas que están fechadas en el año 49, es decir, que tendrían que estar oliendo a naftalina. Pues bien, en esas cartas nos encontramos una de ellas, está escrita por un sacerdote que es el padre Schulz. Este sacerdote, Luther Miles Schulz, y que me perdonen la mala pronunciación en inglés los radioyentes, está dirigida al profesor Rhein, en la que es el primer testimonio del caso de posesión que inspirará El Exorcista. Si te parece, Antonio Luis, hacemos una especie de viaje en el tiempo, nos retrotraemos, intentamos escuchar, como bien decías, esas teclas clásicas de la máquina de escribir, para ver qué le contaba ese sacerdote a Rhein. Tenemos en nuestra comunidad una familia que está siendo perturbada por un fenómeno de poltergeist. La familia está compuesta por la abuela materna, un niño de 14 años que es hijo único de sus padres. El fenómeno solo se manifiesta en presencia del niño, al que tuve en mi casa la noche del 17 al 18 de febrero para observarlo por mí mismo. Las sillas se movían con él, y una de ellas fue lanzada en el aire. Su cama temblaba cada vez que se tumbaba sobre ella, llegando incluso a deslizarse sobre la planta del piso. El niño tiene visiones del diablo y entra en trance para hablar en una lengua extraña. Desde luego, los pelos como escarpias en estos momentos, hacer este viaje en el tiempo que decíamos y retrotraernos a esa carta dirigida a Rhein, al padre de la parapsicología, y encima encontrarnos con esa inquietante declaración de que el niño tenía visiones del diablo. Claro, porque la importancia de estos documentos se estriba en que hasta ahora lo que está difundido, que cualquier radioyente pues puede consultar en la literatura sobre este tema, son los diarios del padre Bishop, que son posteriores y viene a ser pues un resumen cronológico de todo el caso de la posesión. Aquí nos encontramos con las primeras impresiones de este sacerdote, que me imagino que sería el típico cura de barrio al que la familia acude a consultarle su problema. Y como muy bien se ha escuchado en el audio, el niño protagonista refiere que tiene visiones del diablo y habla en lengua extraña, que es uno de los síntomas, ¿no? Una de las, digamos, muestras de la posesión, y el nombre concreto sería la xenoglosia o glosolalia. Es decir, glosolalia también, es verdad. Los radioyentes que estén familiarizados con la parapsicología, xenoglosia significa hablar lenguas extranjeras, desconocidas en principio por el sujeto. Exactamente, claro, porque no tendría sentido, por ejemplo, Jesús, que yo ahora mismo me pusiera a hablar un golpe en la latín cabeza y empezaras a hablar en inglés, porque bueno, pues estás bueno, pues mira, no me vendría mal ese golpe. Pero estamos hablando de lenguas que en principio son desconocidas para la persona que manifiesta la xenoglosia. Luego está, claro, es una fenomenología un poquito más ambigua, la glosolalia,
que es cuando la persona habla en lenguas que son absolutamente desconocidas. Lo que pasa es que, claro, aquí es mucho más difícil porque, claro, una persona puede gemir una serie de fonemas y, claro, ¿por qué vamos a interpretarlo como que es una lengua desconocida, ¿no? Pero no son estos los únicos fenómenos que se refieren en esa misiva, sino que entraríamos también en un terreno casi del poltergeist. Si te parece, lo escuchamos. La familia menciona otros fenómenos, como el movimiento de sillas, el giro de mesas, objetos volando por el aire, así como arañazos y temblores. El suelo de la vivienda está arañado por el desplazamiento de muebles pesados. Como adelantábamos, esto lo podríamos asociar casi a un poltergeist, ¿no? El movimiento de objetos, de sillas, de muebles, cosa que también aparece muy bien reflejada en la película. Sí, aquí hablaremos junto al fenómeno de la levitación con el episodio pues más dramático de la película del exorcista y que luego pues también aparece recreado por Steven Spielberg en Poltergeist. Por ejemplo, sí. Y además, otra de las cosas que apareció en esos archivos es la respuesta de Joseph Rhein, el padre de la parapsicología moderna. Y para conocer un poco más, para que los oyentes no especializados pues tengan los datos necesarios para interpretar quién fue Rhein, hemos consultado a nuestro compañero Alex Escolà. Él es licenciado en psicología, especialista en estadística aplicada, miembro investigador de la Universidad Ramon Llull y también miembro de la Sociedad Universitaria, donde es editor de la revista académica sobre anomalías del comportamiento. Además, desde aquí transmitimos nuestra enhorabuena a Alex porque uno de sus trabajos de investigación en parapsicología ha sido seleccionado, ahí es nada, para ser presentado en un congreso internacional dirigido por la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad de Cambridge. Así que Alex Escolà nos explica quién fue Joseph Rhein. Personalmente, una de las contribuciones más importantes que Rhein hizo fue introducir el paradigma de la medición, el modelo de la medición en parapsicología. Cualquier disciplina científica actual que se imparte formalmente en las universidades presentó pues un periodo histórico en el que hubo alguien que se hizo esa gran pregunta sobre ya no qué vamos a medir, sino cómo lo cuantificamos. Claro, traducido en parapsicología, Rhein respondió a esa pregunta de, vale, si existiera la percepción extrasensorial, si existiera, ya digo, con una denominación popular, más académica, da lo mismo. La cuestión, ¿cómo lo cuantificamos? El objetivismo científico pasa por la cantidad, por suerte o por desgracia. Y Rhein, yo creo que fue el que introdujo este aspecto a partir, pues bueno, de múltiples diseños, entre ellos las cartas que llevan su nombre, cartas Rhein o cartas Temer, ¿de acuerdo? Pero también hubo más logros en su vida. Por ejemplo, fue uno de los fundadores del laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, también fundador del Journal of Parapsychology, que es una de las revistas científicas que actualmente se siguen editando y que publican pues los últimos avances, discusiones, puntos polémicos acerca de la parapsicología, ojo, académica, porque aquí habría que diferenciarla de esa parapsicología que tendría que ver más a nivel antropológico con las creencias en el más allá, con un poquito todo este tema, la parapsicología académica relacionada con la percepción extrasensorial. Claro, Rhein, lo sorprendente, ¿no?, es su perfil, porque de alguna manera marcó la diferencia. Él tuvo una formación, sí, académica, pero viene del campo de la biología y de alguna manera, pues bueno, introdujo ese modelo también experimental. O sea, introducir la medición conlleva, pues, trasladar la parapsicología al laboratorio y con lo cual empezar a trabajar con diseños de carácter experimental donde hay mayor grado de control y donde, pues bueno, diríamos que gracias a ello se produjo un gran avance, ¿no? Y algunos, de hecho, en los libros que relatan y cuentan un poquito todo esto, marcan la diferencia, ¿no? Antes de Rhein, un periodo más bien de confusión, no diremos metapsíquico, pero bueno, es un periodo obtuso. De repente llega, a mediados del siglo XX, pues este profesional, y de alguna manera como que aposenta unas primeras bases, que por cierto, que las bases están relacionadas con el modelo de la probabilidad clásica frecuentista, que a día de hoy se siguen aplicando. Ya no se utilizan estas cartas, pero se utilizan otros instrumentos, por ejemplo, bases de datos
a nivel fotográfico que están baremadas para medir las reacciones de las personas y ver si son capaces de anticiparse a la información. Luego el cómputo, ¿no?, y el cálculo, la codificación de todo esto se establece con un modelo de probabilidad que ya lo empezó a promover Rhine a mediados del siglo XX. Luego no estamos tampoco realizando grandes cambios dentro de lo que sería el modelo matemático en investigación de parapsicología. Sí que es cierto que hay líneas muy prometedoras, pero todo ello se lo debemos a Rhine. Pues ahí escuchábamos al compañero Alex Escolà. Como decíamos, lo interesante también de estos documentos que en cierto modo se han redescubierto, porque ya se citaban en otros documentos. Podríamos hablar de documentos olvidados, porque por lo menos en España es verdad que los medios de comunicación no han tenido mucha repercusión, pero lo que encontrábamos ahí era la respuesta, ¿no?, de Rhine a este sacerdote que solicitaba en cierto modo asesoramiento o ayuda. Sí, hay que aclarar que estos documentos se han desclasificado con este hallazgo fortuito por parte del archivero de la Universidad de Duke, aunque ya a finales de los años 80 son mencionados muy fugazmente por un, creo que es psicólogo mexicano, Sergio Rueda. Él había obtenido una beca para la Universidad de Duke en la que tuvo acceso a estos documentos que son mencionados en un documental sobre el exorcista. Aquí pues la novedad estriba en que estos documentos ahora están accesibles en internet para que cualquier radioyente pues pueda consultarlos. Vamos a compartir en las redes sociales la manera de acceder a ellos, las imágenes de esa carta, como bien decías, pues que casi apolillada, ¿no?, amarillenta, que ha sido sometida al paso del tiempo, lógicamente. Uh-huh. Y la respuesta a este sacerdote de Rhine pudo ser no, así aparece en la carta. Vamos a escuchar pues una especie de resumen de aquella conclusión a la que Rhine llegaba intentando dar una posible explicación. La explicación normal más probable es que sea el propio adolescente, inducido a creer en que es víctima de fuerzas misteriosas y que, sin duda, puede estar sinceramente convencido de ello. Bueno, tal y como adelantábamos, Rhine, siempre racional en cierto modo, intentando buscar una explicación más o menos psicológica, amparada en las creencias del niño, para explicar esos fenómenos inquietantes y diabólicos que intentaban. Sí, porque como muy bien ha resumido Alex Escolà, que es ahora mismo el principal referente dentro de la parapsicología académica que tenemos en España, pues lo que hace Rhine es introducir la investigación de esta fenomenología en laboratorio. Sí que es cierto que se cometieron algunos errores a nivel estadístico por parte de los colaboradores de Rhine, pero que Joseph Rhine, incluso los escépticos, reconocen que fue bien intencionado a la hora de introducir la parapsicología dentro del ámbito universitario. Y como científico que era, él muestra una actitud escéptica en lo que a priori menciona el sacerdote del caso de un niño que pueda estar poseído por el demonio. Rhine, aplicando el principio de parsimonia, esto es el principio de economía de hipótesis. En parapsicología hay que recurrir antes a la hipótesis más sencilla en lugar de dar el salto a la hipótesis más compleja, en este caso la hipótesis preternatural de que el niño está poseído por el demonio. Pues lo que argumenta es que lo más probable es que esas manifestaciones de poltergeist, en fin, de hablar lenguas extrañas, etcétera, etcétera, probablemente respondan pues a una travesura, por llamarlo de alguna manera, del niño, que realmente puede estar creyendo que está poseído por el demonio, y esta creencia puede estar inducida por ese entorno familiar que, como mencionaremos más adelante, su madre era una persona de convicciones católicas muy férreas, ¿no? Si te parece, hecho este vistazo, digamos, a la actualidad quizá más reciente del caso, lo interesante ahora es debatir y analizar en profundidad este verdadero expediente X, este auténtico caso del exorcista. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas.
En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Muy bien, niños. Escuchad a Tommy. Preparaos. Es un ataque atómico. Todo el mundo listo para esconderse. Bajo el pupitre en busca de cobijo. Y ya. Vamos a prisa. Eso es. Robbie Mannheim, todo el mundo te incluye a ti. Pero es que Larry Mannheim... Nada de excusas, jovencito. Agáchate y cúbrete. En cuanto suenen las alarmas, debéis... ¡Robbie Mannheim! ¿Eh? ¿Por qué has hecho eso? Yo no he sido, señorita. Mi pupitre se ha movido solo. Vaya, ¿esperas que me crea eso, Robbie? ¡Oh! Continuamos en El Dragón Invisible, en CMM Radio, abordando el verdadero caso del exorcista, el auténtico expediente X que inspiró la famosa película. Y está ya con nosotros, regresa a los micrófonos de El Dragón Invisible, nuestro compañero David Cuevas. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Bien hallado y gratamente sorprendido por lo que habéis estado comentando en esa primera parte, esa correspondencia con Rain al respecto de un caso que muy probablemente casi ninguno de los oyentes de Dragón Invisible conoce con la consabida profundidad. El verdadero caso del exorcista. Si te parece, David, continúa con nosotros, como no, Antonio Luis Moyano, que estaba en el primer bloque. Te vas a tener que enfrentar a él, David, en unos minutos, ya lo sabes. No tengo ningún problema. De hecho, ya he tomado nota de algunas cosas que ha ido diciendo, algunas píldoras escépticas que son muy interesantes, pero las cuales no son del todo honestas, teniendo en cuenta la descripción minuciosa que se hace de ciertos fenómenos que rodean al caso. Lo cierto es que, David, has preparado el caso, te has sumergido en él con una profundidad pues que en realidad en estos años no se le ha dado. Hay poca gente que haya llegado a los detalles que vamos a comentar ahora. Pero si te parece, ¿cómo comienza todo, David? Resúmenos, yo sé que esto es difícil y que me vas a matar cuando te lo pida, pero resúmenos este expediente X. Es una de las cosas más complicadas del periodismo, la capacidad de síntesis. Bueno, pues todo esto comienza en enero de 1949, cuando una familia luterana, la familia Hunkeler, ¿no? Se podría decir, o Edwin Hunkeler, que bueno, pues pertenece al nombre real de este chico protagonista llamado Ronald, bueno, pues alrededor de la cual empiezan a suceder una serie de sucesos, ¿no? Primero, bueno, pues está la figura de una tía que se muda o que vive con ellos, la tía Harriet, que digamos que enseña un nuevo juego de mesa al que era aficionado, en este caso Ronald, y ese juego es un viejo conocido de Dragón Invisible, la Ouija. El mal llamado juego de la Ouija. Y que además, si nosotros hemos hablado en alguna ocasión, parece ser que toda esa corriente de aura de malditismo de lo que es el objeto de la Ouija empieza, o por lo menos adquiere cierta relevancia, precisamente a raíz de la película El Exorcista, pero ese es otro tema. Pues aparece muy bien reflejado esa Ouija en El Exorcista. El caso es que, bueno, voy muy rápido, ¿vale? Tía Harriet muere, entonces, bueno, pues muy consternado por su muerte, pues su sobrino, en este caso nuestro protagonista, Ronald, empieza a hacer la Ouija de forma habitual él solo. Y empiezan a manifestarse una serie de sucesos extraños, siempre según los testigos, ¿no? Una especie de goteo que se escucha en la habitación de Robbie, que es el nombre que acuña en este caso Thomas B. Allen, que es el que popularizó esta historia, Ronald para los amigos. Bueno, y no solamente esto, sino que ese goteo se convierte en una serie de pasos que en principio solamente escucha el niño y posteriormente empiezan a escuchar el resto de familiares, y la cosa va agrandándose hasta el punto de que empiezan a moverse pues ciertos elementos de la casa, salir disparados jarrones delante de varios testigos, no solamente en la casa, puesto que podía ser un caso de casa encantada. En este caso el problema era el niño, porque cada vez que el niño estaba en un lugar pasaban cosas. En el colegio, escuchábamos antes ese corte, efectivamente, ¿no?, de la película Poseído, David, la película inspirada o que refleja realmente el caso real, ¿no? Sí, la película Poseído de Souza con Timothy Dalton, que es, bueno, un telefilm que salió en el año 2000, bastante curioso porque refleja, bueno, o digamos que es la película pues basada en el libro Posesión de Thomas B. Allen que antes comentábamos, ¿no? Bueno, pues los pupitres, el pupitre concretamente de Ronald empieza a moverse solo, a chocarse contra otros niños, finalmente deja de ir a la escuela
escuela a raíz de este tipo de fenómenos, y aparece en escena, digamos que un pastor luterano, Schulz, al que pues contacta a la familia, muy interesado en temas relacionados con parapsicología. De hecho, bueno, pues el propio Schulz tenía contacto con Rain, se dice, y llegó a pues cartearse con él para comentarle detalles del caso. Lo cierto es que él se da cuenta de que esto le queda grande y que los católicos saben más de esto, como él dice, de forma que le pasa la papeleta le dice a la familia esto, la familia se pone en contacto en este caso con la iglesia y terminan contactando con el padre Hughes, que es el que hace el primer exorcismo, un exorcismo extremadamente violento realizado en el hospital de Georgetown, en el que el niño, en este caso Ronald, no solamente ya pues manifiesta toda suerte de fenómenos extraños a su alrededor, empiezan a aparecer arañazos, cosa que aparece en la película del exorcista, sin que cuando las personas están pendientes de esos arañazos, bueno, pues ellos vean cómo se los produce el propio chaval, que es una de las hipótesis que se ha granjeado. De hecho, de los sucesos de tipo poltergeist que rodeaban el caso, hubo hasta 14 testigos, entre familiares, parientes, vecinos, sacerdotes y otras personas que fueron a investigar el tema desde un punto de vista objetivo. Y bueno, pues en ese exorcismo que comentamos, en la camilla de hospital, cuando se está realizando, pues resulta que Ronald tenía las manos atadas, una típica camilla, ¿no? Camilla de hospital, consigue sacar la mano digamos que de la sujeción, y se hace con un pedazo de muelle de lo que es la cama, y raja desde el hombro hasta la muñeca el brazo del padre Hughes, con una sangría realmente espectacular. Más de 100 puntos tuvieron que darle a este hombre, que según los testigos en posteriores homilías en la iglesia, pues no era capaz de levantar el cáliz, prácticamente, como quien dice, ¿no? 100 puntos, ahí es nada, David. Siempre según el relato de Thomas B. Allen. Bueno, la historia continúa, finalmente se terminan haciendo cargo, Hughes se desentiende y se terminan haciendo cargo del exorcismo dos sacerdotes, dos jesuitas, ¿no? Bishop y el padre Bowden, ¿no? Que fue el principal protagonista del exorcismo, ¿no? Bueno, todo esto previamente había sido permitido, el exorcismo, por en este caso, el encargado competente lo que respecta al Hughes, y posteriormente Ritter fue el encargado o el superior que autoriza o acaba autorizando, no sin reticencia, porque bueno, era un hombre muy bien relacionado políticamente con la iglesia y demás, quería que la iglesia cambiara, modernizar, y de repente pues autorizar algo que era prácticamente medieval, como era un ritual de exorcismo que podía hacerse mediático, no ayudaba, ¿no? Finalmente se termina, por muchas reservas, autorizando ese exorcismo, y este veterano de guerra, el padre Bowden, lo lleva a cabo. Se producen o se realizan varios rituales de exorcismos en la cama del muchacho en su casa. Se trasladan también a San Luis. De hecho, uno de los arañazos aparecía con las letras Luis, que los padres interpretaron como que era algo que, de alguna forma, una especie de petición interna, porque el niño, según la teoría, como estaba empezando a, digamos, manifestar síntomas de posesión, se expresaba mediante arañazos, como si una especie de garra, así lo definen, pues realizase esos arañazos sanguinolientos y que terminaban formando palabras, ¿no? Es decir, casi como desde lo más interno de este jovencito, el cuerpo era una especie de pizarra en la que él, con esas heridas, dibujaba esas palabras de ayuda. Te digo más, el cuerpo de Ronald se convirtió en una suerte de ouija de carne. Desde luego, estamos aquí impactados. Luego veremos qué debate se puede establecer. Pero, David, si te parece, seguimos con esta crónica de este expediente X. Insisto, pido disculpas porque es muy amplia. Es muy amplio, lo sabemos. Estamos resumiendo muchísimo la historia. Agradecemos el esfuerzo. Bueno, se producen una serie de exorcismos muy complicados, muy violentos, para que nos hagamos una idea. Todos tenemos en la cabeza a la pequeña Regan, pues nos encontramos con que la realidad supera la ficción. Este niño, siempre según los testigos, los sacerdotes que estaban con él, cuando se manifestaba, digamos, poseído, por decirlo de alguna manera, después de lo que es la infestación y lo que es el periodo de obsesión, tenía los ojos totalmente cerrados y escupía a una distancia de entre 1 y 2 metros, y siempre acertaba a la cara de los sacerdotes. Tenían esa mala suerte, ¿no?
No solamente esto, sino que el jovencito pues se orinaba con unas cantidades que ellos creían que eran imposibles de orina. No podía ser que un niño de 13 años con apenas 43 kilos pudiera, bueno, pues arrojar tanto líquido. No solamente esto. Había un hedor absoluto en la habitación porque este chaval pues eructaba, defecaba, tiraba también, ¿no? todo tipo de ventosidades. Y bueno, y aquí empiezan un poco los elementos curiosos. Dicen algunos testigos que estaban en el exorcismo que incluso empezó a decir cosas privadas de los sacerdotes, como aparece en la película El Exorcista. Ajá. Desarrolla también ciertas capacidades presuntamente telepáticas. No solamente eso, sino que incluso, aparte de los arañazos que se siguen produciendo, y hay palabras que se empiezan a formar, como por ejemplo hell, infierno, y otras tantas palabras. Christ, Cristo también aparece. Spite, en fin, son una serie de palabras que se manifiestan a través de esa suerte de ouija en la que se convierte el cuerpo del pequeño Ronald, ¿no? Exorcismos muy violentos, ataca a los sacerdotes en varias ocasiones, les insulta, llega a romper la nariz de uno de ellos, un Walter Halloran, que era un jugador de fútbol que estaba asociado directamente con los jesuitas y que estaba haciendo su carrera los jesuitas. Se le ficha desde un primer momento por Bishop y por Bowden para que les ayuden a sujetar al muchacho, cosa que en ocasiones era muy, muy complicado. Y bueno, pues llega a romper la nariz a Halloran y a pues agredir físicamente a los sacerdotes. Incluso en una de las ocasiones, para intentar despejar esa situación de encierro, de exorcismo en lugares cerrados, terminan llevándose al pequeño Ronald a Casablanca, que era una especie de finca que tenían los jesuitas. Y hay un episodio que es realmente llamativo, y es que digamos que manifiesta síntomas de posesión, y cuando están haciendo una suerte de vía crucis, porque al niño finalmente deciden convertirlo al catolicismo porque consideran que es la mejor forma, con el permiso de sus padres, ya que era luterano, la mejor forma de combatir al demonio. El niño acepta, los padres aceptan, se le termina bautizando, dando la comunión de forma muy complicada porque el niño no quería que se le bautizara, y te puedes imaginar las pateradas que daba, claro. Al igual que cuando comulgaba le tuvieron que dar la hostia consagrada en varias ocasiones porque la escupía. Bueno, pues en este episodio que comentábamos hay un momento en el que el niño sale corriendo hacia un acantilado y por pocos metros Halloran consigue aplacarle para que no se tire. O sea, el niño estuvo a punto de tirarse por un precipicio. David, por ir resumiendo aún más todavía, ¿durante cuánto tiempo aproximadamente están en este proceso de exorcismos? Aproximadamente durante el diario de Bowden tiene lugar entre primeros de marzo y mediados de abril, aproximadamente. Lo que es el exorcismo como tal, los exorcismos de los jesuitas, porque aquí es que hay dos exorcismos. Está el exorcismo de Hughes, que dura muy poquito, con aquel final mal logrado, con el brazo de Hughes rajado de arriba abajo, y luego los diferentes exorcismos, no sé, pudo haber a lo mejor una docena de ellos aproximadamente, que tuvieron lugar durante varias semanas. Y luego, bueno, ¿cómo acaba esta historia? Bueno, pues finalmente le terminan metiendo en un hospital para realizar el exorcismo de una manera, digamos, más controlada. Y bueno, pues en muchas ocasiones el niño, bueno, o aquello que sea lo que poseía el niño, decía: no vais a conseguir echarme de este cuerpo hasta que no diga una palabra que no voy a decir. Finalmente la palabra, ellos averiguan que es Dominus, y una vez que, siempre según un poco el ritual romano, ¿no?, y el ritual del exorcismo, cuando se sabe primero el nombre del presunto demonio o la presunta entidad que está poseyendo a la persona, eso por un lado, y por otro, cuando consiguen sacarle el momento en el que se va a ir, porque en todo momento decían: ¿cuándo te vas a ir? ¿Cuándo te vas a ir? Y aparecían siempre, según varios testigos, y muy pendientes del niño, asegurando que él no podía hacerlo. Aparecían, por ejemplo, números romanos inscritos en la piel. En una cosa aparece una X y interpretan que va a ser 10. En otro momento aparece en otra serie una fecha, una especie de fecha. Ellos creen que va a ser en la Semana Santa, finalmente se alargó un poco más, pero pues consiguen por fin, una vez que saben ese nombre, ese Dominus, echar a ese ser, si es que existía tal ser, fuera del cuerpo del malogrado Ronald Edwin Hunkeler. Dabas ya un dato que nos interesaba especialmente, el nombre real que de este niño durante muchos años pues se mantuvo en el anonimato, ¿no? Se han dado diferentes facetas. Pero muy brevemente, Antonio Luis, tú hablas de que El Exorcista, una historia mal contada, es decir, esta historia que David acaba de contar, que lo ha hecho estupendamente, que no se interprete como... A muy, muy, muy grandes rasgos. A muy grandes rasgos, porque daría para cantidad de horas radiofónicas. Pero hablas del Exorcista, una historia mal contada, y me gustaría que muy brevemente también nos dieras esos detalles
que no eran del todo ciertos durante muchos años en lo que refiere a la historia de Robbie Mannheim, que no era su verdadero nombre. Sí, David ha hecho un resumen muy acertado en un caso pues que cobra numerosos matices en función de la fuente que se consulte. Se ha mencionado el tema de las dermografías, que son esas manifestaciones de letras que aparecen en la piel y que incluso, como muy bien ha apuntado David, dan pistas de ese lugar de San Luis al que luego van para celebrar uno de los exorcismos, etcétera. Bien, pues en lo que se refiere a las dermografías, hay una fenomenología que lo explica, y son angioedemas. Es decir, es muy probable que este niño tuviera una piel hipersensible y sin necesidad de utilizar más elemento que la propia uña, pues escribiera esas letras de infierno o de San Luis en la propia piel, que supuestamente reclamaron la atención de los exorcistas. Por otro lado, tenemos el testimonio de uno de los sacerdotes, bueno, concretamente del padre Schulz, con el que empezamos este programa, que es quien dirige esa misiva al profesor Rhein, y él asegura de que esas dermografías él no las percibe en ningún momento. Es decir, que también podríamos estar hablando de una suposición de que los familiares de Ronald Unkeler pues arbitrariamente percibieran letras y palabras escritas en la piel. Bueno, y los posteriores exorcistas, que lo vieron en varias ocasiones, también fabularon, pregunto. Porque cuando aparece Schulz, efectivamente los fenómenos empezaban a producirse, pero se empezaron a recrudecer de una forma bastante importante después de que Schulz abandonara el caso y pasara a Hughes Sí, pues aquí recorreríamos a lo que te he comentado antes de los angioedemas, es decir, de que el propio niño, entendiendo que era un niño no que estaba poseído por el demonio, sino que el propio niño era un demonio, pues... ¿En qué te basas para decir eso? Bueno, los testimonios, aparte de la investigación de Thomas B. Allen, encontramos otra investigación paralela, que era de Mark Obsasny, de 1998, Exactamente, finales de los 90. Él publica varios reportajes en la prestigiosa Fortean Times. Él recaba el testimonio de amigos íntimos de Unkeler, del pequeño Unkeler, y testimonian de que era un niño hipertravieso, que incluso el famoso movimiento del pupitre que aparece recreada en la película que escuchábamos al inicio de este bloque, pues responde a una travesura del propio niño, que con el propio pie pues movía la mesa pupitre del colegio. Podría ser, pero insisto, es que el fuerte de esta historia está en los 14 testigos de la cantidad de fenómenos poltergeist que se producen en la casa. Y no hablamos de un sonido extraño, hablamos de que volaban los jarrones en la casa, y también cuando lo comentabas, ¿no? Cuando se traslada al pequeño Ronald a otros lugares, se siguen produciendo. Y se siguen produciendo por diferentes observadores, diferentes religiones. Quiero decir, aquí hay varios investigadores que siguieron el caso y que dan fe de la cantidad de fenómenos extraños que se movían alrededor de un chico de 13 años, que por muy travieso que fuera, y me gustaría saber cuáles eran esos compañeros íntimos de Rob, imagino que eran compañeros íntimos de la edad, de 13 años, ¿no? Y que tenían que recordar algo, en este caso prácticamente 50 años después, que también es curioso, ¿no? Tenemos una fuente escrita. Es un diario. No solamente tenemos este diario, tenemos también una conferencia que imparte Hughes, que es el primer sacerdote católico que realiza el exorcismo, en una conferencia en la que él explica los pormenores, a raíz de las cuales, bueno, pues ha podido elaborar también un poco hasta cierto punto el relato de esta historia, ¿no? Sí, la historia es muy compleja, podríamos estar horas debatiendo el intríngulis del asunto y nos encontramos. Sí, además, hacer un breve inciso, porque no tardaremos mucho en hacer precisamente un debate sobre exorcismos para ver pues la veracidad de este tipo la veracidad o la posibilidad de que se produzcan este tipo de fenómenos. Pero a mí me gustaría saber la opinión de Antonio Luis Moyano en lo que respecta a los fenómenos más allá de esa dermografía, es decir, los fenómenos de tipo poltergeist. En lo que respecta a la levitación, yo tengo que decir que leyendo de forma pormenorizada el relato que hace Thomas Allen y el diario, no aparece lo que es una levitación propiamente dicha. Ajá, eso interesante dato. Luego hay un dato también interesante que remaría a favor de lo que dice Antonio Luis, y es que en varias ocasiones el niño enseña una serie de inscripciones o presuntas dermografías que nadie vio si se las hizo o no, en las que hacían alusión a que no quería volver a la escuela.
que sí que es cierto que pueden sonar un poco sospechosas. Pero, insisto, estos son detalles. Y luego también hay un detalle que aparece reflejado en un documental que me pasabas, David, y que cuenta con los principales protagonistas, en cierto modo, de toda esta historia, y que me llama la atención porque hacían referencia a que, lógicamente, en esos años, 1949-1950, la psiquiatría no era lo que es hoy. Los psiquiátricos eran centros, hasta cierto punto, pues que generaban esa reticencia, ¿no? Porque eran lugares donde se maltrataba, en cierto modo, a los pacientes. No puede ser que la familia también, ante esa circunstancia de enfrentarse a un problema psiquiátrico, opte por la opción del exorcismo para librar así a su niño pues de un maltrato, en cierto modo, en esos centros. Efectivamente, hay que analizar el contexto sociocultural en el que se desarrolla este caso, y muy resumiendo, porque bueno, el tiempo pues apremia, muy probablemente toda esa fenomenología que protagoniza este niño pues pueda encontrar una perfecta explicación dentro del marco de la psiquiatría. De hecho, sí, pero eso de perfecta explicación, permíteme que lo dude, porque no están, los fenómenos hay que explicarlos uno a uno. No podemos decir las demografías, como Chus no las vio, no se produjeron. No, y es que las vieron otras muchas personas, así como la cantidad de fenómenos que aparecen. Sí es cierto que hay un contexto social importante, el Ku Klux Klan todavía seguía haciendo de las suyas, había cierta tensión precisamente en aquella época y en aquel lugar, y lo que dice Jesús es muy interesante, pero el hecho de que decidieran pues decantarse por el exorcismo no excluye la cantidad de fenómenos extraños y sin aparente explicación que aparecen reflejados en este diario. Como último dato, para que los rayuantes saquen sus propias conclusiones, Ronald Edwin Unkeler, el niño poseído por el demonio, posteriormente se convirtió... Presuntamente poseído. Sí, estamos hablando de la a ver si te vas a pasar a mi bando ahora. Estamos hablando de la historia que inspira El Exorcista. Ya en su etapa adulta se convirtió en un ingeniero de la NASA y contribuyó a proyectos como el Apolo 12, llegar a la Luna. Qué curioso. Entonces estamos hablando de una persona sumamente inteligente, y es muy probable que esa inteligencia endiablada, entre comillas, pues fuera la que estuviera detrás de esos fenómenos paranormales que luego se han popularizado en la gran pantalla. Si esas son las pruebas que tenéis en contra del caso, yo lo siento mucho, pero no me convencéis, ¿eh? Lo que sí es cierto, David, y nos queda muy poquito tiempo, es que en los fenómenos que aparecen reflejados en toda esta historia, luego también son hasta cierto punto muy bien reflejados, valga la redundancia, en la película El Exorcista. Y no me gustaría terminar sin que nos comentaras un par de detalles muy curiosos de la inspiración o de referencias que aparecen en la novela El Exorcista. Bueno, mira, en lo que respecta a la novela, yo le voy a pasar, se la voy a pasar a mi compañero Antonio Luis Moyano, que yo sé que él es... Aquí siempre con los libros y los documentos sobre la mesa, que no falte. Es un gran seguidor de la parapsicología, como hemos visto en la primera parte del programa, y me gustaría que, bueno, pues nos leyeras un pasaje de 2 párrafos que aparece precisamente en la novela El Exorcista y que protagoniza el padre Carras. Salió de la residencia y marchó a la biblioteca de la universidad. Buscó en la guía de publicaciones periódicas. Telepa. Encontró lo que buscaba y, cogiendo la revista científica, se sentó para leer un artículo del doctor Hans Bender, un psiquiatra alemán, sobre investigaciones de fenómenos telepáticos. Al terminar la lectura, quedó convencido de que existían los fenómenos psicoquinéticos, ya que se hallaban profusamente documentados y habían sido filmados en clínicas psiquiátricas. En ninguno de los casos mencionados en el artículo se hacía referencia a posesión diabólica. Se emitía la hipótesis de una energía dirigida por la mente, producida de manera inconsciente y, en general, lo cual era muy significativo, pensó Carras, se daba en adolescentes sometidas a estados de extrema tensión interior, frustración y rabia. Y bueno, Jesús, citabas antes la película. Podríamos hablar muchísimo de la película. Sin duda. Muchísimo de William Friedkin, de su obsesiva, su trastorno obsesivo-compulsivo a la hora de manejar todos y cada uno de los elementos de la película, que disparaba al aire para asustar a los actores. Exacto, la cámara de frío, ¿no? Muchas cuestiones que podríamos tratar. Pero sí hay un detalle muy interesante. Hablábamos de Hans Bender, y es que, bueno, pues precisamente otro investigador letón, en este caso de las psicofonías, como era Konstantin Raudive, también toma cierto protagonismo indirecto en esta historia, puesto que William Peter Blatty, que es el novelista de Exorcista, del que antes leíamos un fragmento, se obsesiona con la muerte de su madre, que tiene lugar precisamente en épocas colindantes al rodaje de la película, que dura un año. Bueno, pues resulta que sabemos por el testimonio de una actriz que tuvo relación tanto con Blatty como con Friedkin, que bueno, pues él en numerosas ocasiones se iba a un estudio del West Side a intentar captar
la voz de su madre fallecida en aparatos electrónicos. Todo esto gracias a la lectura que había hecho de un libro llamado Breakthrough Experiment in Electronic Communication with the Dead, que sería como experimentos en comunicaciones electrónicas con los muertos, que era un libro escrito en 1971 por el famoso parapsicólogo Konstantin Raudive. Bueno, queridos oyentes, queridos dragonautas, el peligro de reunir a la plana mayor, al equipo del Dragón Invisible, es que pase lo que ha pasado. Un debate interesante, intenso, pero que, por desgracia, el tiempo es el que es. Somos conscientes de que el fenómeno de los exorcismos es polémico, es complejo y, como decíamos, no tardaremos mucho en dedicarle un intenso debate entre ambas posturas para poder analizar precisamente esos fenómenos que rodeaban o que sobrevolaban el caso de Ronald, que inspiraron la película El Exorcista, pero será más adelante. Sin más, de hecho, Jesús, me da la impresión de que el exorcismo no se va a quedar ni en este programa ni en el debate, sino que vamos a seguir ahondando en el resto de temporada. Merece la pena y, como bien dices, probablemente traigamos sorpresas a El Dragón Invisible. Sin más, como digo, el tiempo es el que es. Nos despedimos, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido y que hayáis pues descubierto no datos nuevos, pero sí olvidados sobre el verdadero expediente X del Exorcista. Sin más, Antonio Luis Moyano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. David Cuevas, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y vosotros ya sabéis, vías de comunicación abiertas para entrar en contacto con el Dragón Invisible y, bueno, pues darnos vuestra opinión sobre este programa y sobre otros. Twitter, @dragón_cmm, la página de Facebook, la oficial, El Dragón Invisible, y, como no, el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es. Sin más, como decimos, hasta la semana que viene aquí en CMM Radio, en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros.